ver artritis reactiva, que es lo que a partir de 1919 aproximadamente se le ha llamado síndrome de Reiter. La tendencia actual es eliminar los epónimos, entonces probablemente este epónimo tienda a desaparecer, aunque todavía se utiliza en algunos casos, como vamos a mencionar más adelante. Esa es la historia de la ¿cómo se llama? De la artritis reactiva. Las primeras descripciones es en el siglo XIX, pero a partir del 16, en Alemania, la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, se describen primeros casos asociados con infecciones gastrointestinales. Bueno, la parte importante de las artritis reactivas es que pertenecen al grupo de las espondiloartritis, tienen esa fuerte relación genética con el antígeno de histocompatibilidad de clase 1, HLA-B27, y además son el ejemplo típico de una enfermedad inmunológica disparada por un proceso infeccioso. Particularmente, y en forma característica o clásica, las artritis reactivas se han relacionado con procesos infecciosos genitourinarios, particularmente con bacterias de tipo intracelular y de transmisión sexual, y también con agentes que producen infecciones gastrointestinales de tipos relativamente comunes, como la salmonela, por ejemplo, algunas especies de Shigella, de Klebsiella, que producen infección gastrointestinal, también pueden desencadenar artritis reactiva, como vemos en esta lista. De hecho, la salmonela fue la causante de los casos que reporta Hans Reiter en la Primera Guerra Mundial, pero especies de Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis, shigellas como la Shigella flexneri, también están involucrados en casos de artritis reactiva por infección gastrointestinal. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, como agentes de transmisión sexual, también están relacionados con artritis reactiva de origen genitourinario. La misma infección por HIV, por VIH, puede estar relacionada con artritis reactiva. En algunos casos ha quedado mucha duda con respecto a si es una consecuencia de alguna infección de transmisión sexual en estos individuos o si es propia del mismo virus de la inmunodeficiencia, y parece ser que es el mismo virus el que está relacionado con esto, o con manifestaciones de tipo lupus, síndrome de antifosfolípidos también. Bacterias que son menos comunes o que no provocan infección gastrointestinal o genitourinaria, como el Propionibacterium acne, que es el agente causal del acné, o la Borrelia burgdorferi, que es el agente causal de la enfermedad de Lyme, Clostridium difficile, también están relacionadas con artritis reactiva. Incluso hasta se ha descrito casos de artritis reactiva relacionados con infestaciones parasitarias, como amebiasis, por ejemplo. Dentro de otros organismos genitourinarios, el Ureaplasma uralithicum y el Mycoplasma hominis también están relacionados. La Borrelia burgdorferi, que es el agente de la enfermedad de Lyme, está relacionado con un proceso, con un cuadro de tipo articular exclusivamente, sin manifestaciones neurológicas, como la enfermedad de Lyme. Ahí es donde se aplica el término de artritis reactiva. Lo mismo sucede con el Tropheriма wimpelli, donde hay manifestaciones articulares, pero no hay manifestaciones gastrointestinales propias de la enfermedad de Whipple. También por eso se menciona aquí como un agente causal de artritis reactiva, y no precisamente como el agente causal de la enfermedad de Whipple. Actualmente, o hasta hace algunos pocos años, se permitía o se sugería usar el término de síndrome de Reiter cuando se presentara la tríada clásica de artritis, que es una oligoartritis de grandes y medianas articulaciones de las extremidades inferiores, uretritis no gonocóxica, cuadro de uretritis con secreción uretral, síntomas uretrales y cultivos negativos, y conjuntivitis, que también es una conjuntivitis estéril, demostrado por cultivos que no hay agentes bacterianos o patógenos.
Entonces, ante esta triada, de artritis, uretritis no gonocócica y conjuntivitis, se sugería usar el epónimo de síndrome de Reiter. El cuadro clínico en esos pacientes es antecedente de uretritis o diarrea de 2 a 6 semanas previas al cuadro articular, a las manifestaciones articulares, o los síntomas constitucionales, que son también frecuentes, la fiebre, el ataque al estado general, la artritis y entesitis en las extremidades inferiores, la artritis y entesitis axial, y manifestaciones extras, que aquí sí, con mucha frecuencia, inician con los síntomas musculoesqueléticos. Generalmente en la espondilitis anquilosante, las manifestaciones extraarticulares, igual que en artritis reumatoide, van apareciendo con la evolución crónica, pero en la artritis reactiva es muy frecuente que incluso algunos pacientes inicien con las manifestaciones articulares como debut, y en las siguientes pocas semanas aparecen los síntomas musculoesqueléticos. De hecho, yo he tenido varios pacientes que han iniciado con manifestaciones cutáneas, por ejemplo, dos pacientes que iniciaron con neuritis óptica, un paciente que inició con manifestaciones cardiovasculares, de bloqueos y insuficiencia aórtica, y ya posteriormente, en poco tiempo, se presentaron las manifestaciones articulares. Manifestaciones cardíacas en un 10% de los pacientes, que comprenden las alteraciones de la conducción, bloqueos completos, bloqueos incompletos, la aortitis y la insuficiencia aórtica, la enfermedad inflamatoria intestinal, que macroscópicamente el aspecto endoscópico de la enfermedad inflamatoria intestinal en estos pacientes puede ser indistinguible de la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, como la colitis ulcerativa crónica en específica o el Crohn. Una conjuntivitis que es estéril, o sea, vemos secreción purulenta en los ojos pegados por la secreción purulenta, pero no se desarrollan microorganismos. Eso se puede ver hasta en un 35% de los pacientes. La uveitis anterior aguda también es bastante frecuente, aproximadamente un 20%, como en la espondilitis anquilosante. Queratitis, aquí se puede ver afección inflamatoria de la córnea. La uveitis posterior o la neuritis óptica también son manifestaciones que no rebasan el 10%, pero que sí, por lo menos yo en mi experiencia, sí las he podido ver en varias ocasiones. Las manifestaciones cutáneas tienden a ser muy variadas. Algunas son, bueno, todas son de tipo inflamatorio, pero algunas, como por ejemplo el eritema nodoso o las úlceras orales, tienden a estar producidas por un tipo de afección vascular, un tipo de vasculitis. Vasculitis del tejido adiposo, el eritema nodoso, y vasculitis de la mucosa, en el caso de úlceras orales o úlceras uretrales o úlceras en el aparato digestivo, aparte de la cavidad oral. Manifestaciones como la balanitis hircinada, que está clasificada dentro de las manifestaciones mucosas, aunque afecta el glande, que no es una mucosa como las comunes, pero también es de origen inflamatorio, de origen de inflamación vascular. Otras lesiones como la onicólisis tienen que ver con la inflamación que se presenta en las articulaciones interfalángicas distales, tanto en los dedos de las manos como en los pies, y que repercute en el proceso de la formación de la uña. La queratoderma blenorrágica también es una manifestación inflamatoria que produce una rápida maduración de las células de los queratinocitos y su acumulación con manifestaciones de hiperqueratosis. De hecho, esta queratoderma blenorrágica, que afecta básicamente palmas y plantas, puede ser indistinguible de la psoriasis palmoplantar. Tenemos aquí un ejemplo de una paciente con artritis reactiva y una poliartritis, afectando articulaciones interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las muñecas. Algunos pacientes con artritis reactiva, a pesar de que lo clásico en las espondiloartritis son las oligoartritis bilaterales asimétricas, algunos pacientes pueden llegar a tener poliartritis bilateral y simétrica en artritis reactiva. Mucho ojo con eso. Esta es una paciente
que de hecho yo la tengo clasificada como artritis reactiva, pero realmente nunca ha tenido manifestación, nunca le encontré el foco infeccioso tampoco, ni tiene el antecedente de infección, aparentemente. Pero lo que me llama la atención de ella es su evolución, porque nunca ha respondido al 100% al tratamiento. Inicialmente le fui cambiando antiinflamatorios, obviamente la falta de mejoría hizo que llegara yo a darle la prednisona, un esteroide, y combinarle varios modificadores. Estaba tomando sulfasalacina y metotrexato. Por cuestiones económicas, el esposo trabaja en el municipio, es barrendero de oficio, pues no pudo continuar con la consulta, se fue al IMSS. En el IMSS no la mandan a reumatología, la mandan a traumatología. El traumatólogo después vio sus recetas, vio su interrogatorio, después de que ya tenía como 4 años tomando el tratamiento, pues le dijo que ya era necesario que lo suspendiera porque él se iba a morir y se le iba a dañar riñones, hígado, etcétera, etcétera. Le quitan toda la medicina y esa evolución relativamente, pues, adecuada durante 4 años, en menos de 6 meses, el aspecto de los pies fue este. Los 2 pies con la misma situación. Esto que estamos viendo aquí, esta prominencia, vamos a tratar de... Perdón. Ok. Estas prominencias que ven ustedes aquí son los maleolos. Obviamente los maleolos deberían estar en donde empieza esta prominencia. A la altura, por arriba del tobillo, un poquito por abajo de donde inicia el tobillo. Pero esas prominencias están aquí prácticamente a la altura de la planta del pie. Bueno, pues estos en realidad son los maleolos. Lamentablemente no tengo la fotografía, pero radiográficamente este es el extremo distal de la tibia y en la parte lateral el extremo distal del peroné. ¿Por qué? Porque desapareció el hueso astrágalo totalmente y desapareció la mitad posterior del calcáneo. O sea, esta paciente tuvo una artropatía muy similar a la neuroartropatía en 6 meses por la falta de tratamiento, por haberle suspendido prednisona, metotrexato y sulfasalacina. Cuando yo la vi así, apenas estaba ella quejándose de que pues, le dolía demasiado los pies, de que no podía caminar. Ya posteriormente, no sé qué fue lo que pensaron que podrían hacerle, la operaron. Yo no sé, yo no soy ortopedista, por eso me entra mucha duda de qué cosa le podrían haber hecho. Con tal grado de destrucción, pues no se le podía hacer ni siquiera una artrodesis, o sea, soldarle los huesos y poner unos clavos ahí, tornillos para que queden fijos. Poner injerto de hueso, pues no se me ocurre que le pueda funcionar. Si tiene un proceso inflamatorio severo que le destruyó el hueso tan feo, pues bueno. El chiste es que la operan y se le infecta la herida y tienen que resecarle músculos y tendones del tercio distal de la pierna. Entonces le queda nada más la pura tibia, le resecaron parte del peroné, pura tibia, piel encima y piecitos así como colgantes. No tenía movimiento, le quitaron músculos y tendones. Entonces esta paciente, por una, ¿cómo podemos decirle para que no se oiga feo? Pues por un error humano, terminó así, cuando no debió haber sido. Es uno de los casos que más me acuerdo de mi consulta. Bueno, la queratoderma blenorrágica es una manifestación inflamatoria de la piel que produce una rápida maduración de los queratinocitos y su acumulación en las capas superficiales de la piel. Puede ser relativamente superficial y formar grandes escamas, como estas que vemos aquí en las plantas. Afecta plantas y palmas, principalmente.
En algunos casos el proceso inflamatorio es muy profundo y se forman estas pústulas que estamos señalando con el puntero. En este caso, la afección se extiende hacia zonas de presión como la entesis aquilea, los bordes laterales del calcáneo. En las manos el aspecto es prácticamente igual también. Y vuelvo a insistir, se puede parecer muchísimo a la psoriasis palmoplantar. De hecho, dentro de mi consulta tengo vi un paciente hace mucho tiempo porque se mejoró muchísimo, ya tiene mucho tiempo que no lo veo. Eh, em, este paciente fue a dar hasta Cuba en la época en la que todo lo querían resolver con ungüentos de placenta. Le dijeron que era una psoriasis palmoplantar. Ese paciente también tuvo un bloqueo de His o neuritis óptica. Y obviamente cuando yo lo vi tenía manifestaciones axiales, periféricas, articulares y además tenía keratoderma blenorrágica, no psoriasis. Otro ejemplo de la keratoderma blenorrágica que puede ser muy extensa, muy severa. Y en este caso, como vemos, se extiende más allá de las plantas, que esa es su ubicación común. Se extiende hacia la pierna y hasta la rodilla incluso. O sea, esto fácilmente lo confundimos con una fácilmente. Y además, si se acompaña con lesiones unguiales, pues peor todavía. La balanitis circinata afecta la piel o mucosa del glande, provocando este tipo de lesiones ulcerativas con bordes geográficos muy bien definidos, un centro eritematoso, y esto también afecta la mucosa del prepucio, la piel del prepucio. Muchos pacientes tienen la idea de que es una manifestación de alguna infección genitourinaria, de alguna infección de transmisión sexual particularmente, pero no, es una manifestación inflamatoria de las mucosas propia de la artritis reactiva, de las artritis reactivas. El aspecto, bueno, la piel del paciente, el color de la piel del paciente, en este caso una piel más oscura, pues da un aspecto un poco menos aparatoso tal vez. Aquí se nota más el eritema, los bordes aquí no son tan bien definidos. Este tipo de lesiones puede responder a veces a los esteroides, a veces no. Generalmente la mejor respuesta se da con el tratamiento global, el tratamiento de toda la enfermedad. Otro aspecto, lesiones más pequeñas, lesiones casi puntiformes. Insisto, mucho depende de la piel del paciente para que tengan aspectos un poquito diferentes o variados. Muy bien, la artritis reactiva debe entrar en el diagnóstico diferencial de artritis gonocóxica, la artritis por gonorrea, que actualmente ya no es frecuente. La mayoría de los individuos jóvenes son muy descuidados, pero también bien miedosos, y en la primer síntoma de molestias genitales empiezan a tomar sus ampicilinas o buscan su penicilina y se aplican sus antibióticos. Entonces, la frecuencia de la blenorragia o gonorrea, la sífilis o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual ha disminuido levemente. Ahora con el final de la pandemia se ha visto que en países como España, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual están tan frecuentes que ya son un problema de salud pública muy importante ahorita. Entonces, el encierro pudo provocar algunas cosas positivas, como la disminución de la transmisión de enfermedades de este tipo, pero ahora con el fin de la pandemia viene un comportamiento totalmente diferente. La artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en aquellos que tengan problemas de inflamación de la mucosa del colon. La artritis psoriásica, sobre todo en aquellos pacientes que tengan manifestaciones cutáneas, fiebre reumática. En algunos pacientes la oligoartritis puede tener un patrón migratorio, como en la fiebre reumática. O bien si hay manifestaciones como la afección de la válvula aórtica o la aortitis, algunos podrían confundirse, eso hay que tomarlo en consideración. Infección por VIH, dentro de mi consulta ahorita tengo 2 pacientes con artritis reactiva e infección por VIH.
Una de ellas es una mujer, tiene cuentas de virales, carga viral cero. Afortunadamente está muy bien controlada y de la cuestión de la artritis está bastante bien. La segunda paciente también es una mujer, pero no tiene artritis reactiva, tiene HIV y antifosfolípidos. Laboratorialmente, vamos a buscar reactantes de fase aguda, proteínas reactivas, sedimentación globular, por la citometría hemática, trombocitosis en algunos pacientes. Si sospechamos que está relacionada con infecciones, pues puede haber cultivos especiales como para la clamidia, el ureaplasma o técnicas de detección de anticuerpos antibacterianos en suero o en líquido sinovial, o detección de antígenos bacterianos y ácidos nucleicos por técnicas de biología molecular, también en suero o en el líquido sinovial. Ya vimos para los nuevos criterios ASAS, practicar el HLA-B27, nos puede ayudar a diagnosticar una espondiloartritis axial, radiográfica, no radiográfica o periférica. Los hallazgos radiográficos son muy importantes. Aquí los hallazgos de la inflamación aguda, la prominencia de tejidos blandos y particularmente el aumento de volumen fusiforme en tenosinovitis de las articulaciones interfalángicas proximales, tanto en los dedos de las manos como en los pies, lo que se le conoce como dedo en salchicha o dactilitis. La osteopenia yuxtaarticular en algunos casos, periostitis lineal, sacroilitis, que puede ser unilateral en muchos casos, o puede ser bilateral y asimétrica también. En la enfermedad temprana podemos encontrar sacroilitis hasta en un 10% de los pacientes. Temprana, aquí hablamos de unos 6 meses aproximadamente. Y en una enfermedad crónica, una artritis reactiva crónica, hasta el 70% van a tener hallazgos de sacroilitis. Las lesiones principalmente en columna vertebral, pero aquí es más frecuente encontrar manifestaciones periféricas, codos, manos, pies, tobillos, rodillas. Aquí vemos sindesmofitos. Los sindesmofitos en artritis reactiva como en psoriasis tienden a tener una forma más arqueada, más parecida a los osteófitos. Sin embargo, el eje mayor de la lesión sigue estando paralelo al eje mayor de la columna y no perpendicular como en el caso de los osteofitos. Aquí vemos lesiones de la sacroiliaca, la esclerosis u osteitis. En la imagen del lado derecho, igual la esclerosis u osteitis con erosiones y estrechamiento del espacio articular. En este caso sí hay una sacroilitis bilateral, pero casi siempre es de tipo asimétrico. Aquí también vemos sacroilitis bilateral, paciente con artritis reactiva, ensanchamiento o pseudoensanchamiento del espacio articular, erosiones, sobre todo en el tercio inferior y el tercio medio, y la esclerosis u osteitis. La periostitis lineal la vemos en las diáfisis de las falanges generalmente. Aquí vemos el aumento de la densidad de tejidos blandos, las erosiones marginales, el ensanchamiento de la base de la falange, Sí, doctor, ya. Bueno, hubo una pequeña interrupción y por eso es que se me cortó la señal de internet. Bueno, de todos modos tengo que terminar un poco temprano porque, ¿cómo se llama?
Desde hace más de 6 meses, 9 meses, se me venció mi licencia y apenas la voy a renovar. Pero vamos a terminar rápido con lo que sigue. Ok, estamos aquí. Periostitis, a veces nos doble con ¿no? en las diáfisis de de las falanges, y aumento de densidad de tejidos blandos también. Aquí hay proliferación perióstica, esas pequeñas espículas a ver, voy a señalarlo porque no, aquí está. Aquí hay unas pequeñas espículas sobre la superficie de la epífisis de la primera falange. Estos son datos de periostitis. Además, aquí hay erosiones muy, muy significativas en la cabeza de los metacarpianos, pero a diferencia de las erosiones en la artritis reumatoide, aquí no se ve tanta osteopenia, no se ve tanta osteoporosis. Como ven ustedes, el hueso se ve demasiado denso. Aquí el hueso tiene más bien un grado de esclerosis o de la osteitis, que es lo que afecta al tejido del hueso esponjoso, y hace que se vea mucho más denso, porque hay un proceso de inflamación en la médula ósea y en esos espacios trabeculares. Más ejemplos de la inflamación o de la expansión de la base de la tercera falange en este caso, con esos pequeños crecimientos anormales, el aumento en densidad de tejidos blandos, esta especie de bigotes le llaman, las lesiones en bigote, que es el ensanchamiento de la base de las falanges, en este caso es la tercera falange, y también puede haber onicólisis, o sea, se pierde la cortical del penacho de la tercera falange. Perdón, algo que es común, la anquilosis. Aquí en el panel C vemos la desaparición del espacio articular, las trabéculas van de una falange a otra y hay erosiones marginales con reacción perióstica, erosiones en la inserción de fascia plantar, esclerosis u osteitis en la inserción del tendón de Aquiles. Otro ejemplo de espolón por fascitis plantar. Aquí también hay afección del tobillo, el espacio articular tibio-astragalino está estrecho. También hay estrechamiento de articulaciones intertarsianas. Esa es una placa oblicua del talón. Esas son las articulaciones astragalo-navicular. Este es el calcáneo. Y lo que estoy señalando aquí, este es el peroné. Y lo que estoy señalando aquí es la inserción del tendón de Aquiles. Una erosión muy prominente, muy grande sobre todo, con reacción perióstica en el interior de la erosión y en la osteitis asociada. Entonces, este tipo de lesiones son las que se ven comúnmente en la artritis reactiva. Esto es una propuesta de criterios de clasificación de ya hace bastante rato. Se propone como artritis reactiva probable si hay síntomas musculoesqueléticos, más enfermedad extraarticular o características clínicas de enfermedad infecciosa, pero sin identificación bacteriana que preceda los síntomas musculoesqueléticos entre 4 o 6 semanas. El segundo criterio es la artritis reactiva provocada por bacterias con identificación bacteriana de una enfermedad infecciosa que preceda los síntomas musculoesqueléticos o la identificación bacteriana en episodio de inicio reciente, 4 o 6 semanas de síntomas musculoesqueléticos. Y el tercer criterio es la oligoartritis indiferenciada o espondiloartritis asociada a bacterias. Son categorías. Es una clasificación nada más, pero no se utiliza así como criterios para el diagnóstico como tal. No sé si tengan alguna pregunta. Esos son algunos otros criterios: la artritis asimétrica con predominio en las extremidades inferiores, más evidencia de infección previa, basado en resultados del tercer taller sobre artritis reactiva en el 99 también. Son de la misma época los criterios, pero, insisto, los criterios que se usan actualmente son los que vimos de ASAS para espondiloartritis periférica y espondiloartritis axial. ¿Alguna pregunta? En el tratamiento de la artritis reactiva no importa si encuentran la infección, se le puede dar tratamiento antiinfeccioso al paciente
Si tiene clamidia, pues le damos tetraciclinas o derivados de eritromicina, macrólidos. Si es clamidia trachomatis, lo mismo, podemos darle derivados de macrólidos o le podemos dar tetraciclinas, pero el hecho de eliminar el agente bacteriano no implica la mejoría de la enfermedad. El paciente va a seguir teniendo el mismo problema. De hecho, ha habido tratamientos de antibióticos hasta por 2 años, 1 gramo de ciprofloxacino diario por 2 años, por 1 o por 2 años, y no han mejorado los síntomas articulares en pacientes con una artritis reactiva demostrada relacionada con agentes bacterianos. Entonces, encontrar la infección o no da prácticamente lo mismo en estos pacientes. Aquí lo que tenemos que usar son los modificadores de la enfermedad para evitar la progresión. Metotrexato, para afección axial principalmente, afección periférica, sulfasalacina, muchas manifestaciones de entesitis, sulfasalacina también, y los nuevos inhibidores del factor necrosis tumoral alfa también, dependiendo de las manifestaciones cutáneas, articulares, mucosas, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pocas veces se requiere el uso de esteroides, aunque haya afección, por ejemplo, cardíaca, no se requiere usar esteroides en la gran mayoría de los casos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, doctor. No, doctor. Bueno, pues entonces continuamos el día lunes en la escuela con artritis psoriásica, que es la tercera espondiloartritis que revisamos. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.